El primer encuentro entre el recién coronado emperador y la figura más poderosa de su imperio se dio en un escenario imponente, la entronización del nuevo monarca. El Papa, un hombre de cabellos plateados y mirada enigmática, sostenía una pequeña corona, mientras el joven emperador, Heinrich Carlos II, se arrodillaba en una sala adornada con pétalos. Era el inicio de una nueva era para el Santo Imperio Camelot, un reino donde la religión cetonista, con sus principios de amor y fertilidad, dominaba casi por completo la vida cultural y social del continente. El Papa, conocido como Otto I, era el líder supremo de esta influyente iglesia. Aunque joven, su ascenso al papado había sido rápido, y se decía que lo había logrado usando su encanto y poder para ganar influencia sobre los arzobispos, aprovechándose de sus debilidades. Los rumores también hablaban de un estilo de vida bastante libre, con Otto I disfrutando de fiestas cuestionables bajo la bandera de dar amor. El emperador Heinrich, al enterarse de esto, se dio cuenta de que para ganar en ese juego de poder, primero tenía que conocer a su enemigo. Con una sonrisa forzada, el emperador le dio las gracias al Papa por asistir a su fiesta de entronización, un gesto de respeto que Otto I recibió con una respuesta calculada. Era su deber asegurar el futuro de Camelot. Mientras compartían una bebida, Heinrich se mostró humilde, pidiéndole al Papa que lo guiara en su inexperiencia. Pero Otto I no se dejó engañar. Con un aire de superioridad, le recordó al emperador su propio estatus como padre del gran cetonismo, elogiándolo superficialmente por su diligencia y la devoción de sus creyentes. La conversación tomó un giro más incómodo cuando Heinrich mencionó la fuerte relación del Papa con sus seguidores. Otto I, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le preguntó si se refería a una relación del cuerpo, antes de asegurar que simplemente seguía las enseñanzas de amor de la iglesia cetonista. Entonces le aconsejó al emperador que también diera amor al pueblo y tuviera muchos hijos, deseándole bendiciones a la familia real. Heinrich rió nerviosamente, pero por dentro estaba hirviendo. ¿Dar amor? Era como si el Papa lo estuviera instando a propagar su linaje sin reparos, como si fuera un semental. Mientras Otto I se alejaba con una sonrisa enigmática, Heinrich no pudo evitar pensar que el Papa era un manipulador que sembraba sus semillas por donde fuera, con una hipocresía que le revolvía el estómago. Heinrich no soportaba las escenas que presenciaba a diario, donde el amor y la fertilidad cetonistas se usaban como excusa para cualquier cosa. Ver a la gente besándose y tocándose por todos lados le revolvía el estómago. Ya había decidido que, cuando consolidara su poder, iba a limpiar el palacio de ese tipo de exhibiciones. Más tarde, cuando Heinrich salió a tomar un poco de aire, se encontró con el Papa Otto I. El líder de la iglesia, con el pelo alborotado, la cara roja y el cuello de la camisa desabrochado, estaba claramente borracho. Se tambaleaba y el olor a alcohol era innegable. El emperador no pudo evitar sentir un desprecio aún mayor. ¿Cómo podía el supuesto líder espiritual del reino ser tan irresponsable y falto de decoro? De repente, Otto I perdió el equilibrio y estuvo a punto de caerse a un estanque. Heinrich, por puro instinto, lo sujetó antes de que se golpeara, quedando los dos muy cerca, casi cara a cara. El Papa le agradeció con una sonrisa que, a pesar de todo, seguía siendo encantadora, lo que descolocó por un segundo al emperador. Pero la cercanía y el alcohol hicieron que Otto I se pusiera muy atrevido. Le tomó la mano a Heinrich diciéndole que las suyas estaban frías mientras las del Papa eran cálidas. Con una sonrisa coqueta, el Papa empezó a soltar comentarios muy sugerentes, insinuando que el intercambio de afecto y hasta de cuerpos era una costumbre común para fortalecer los lazos entre las personas e incluso lo invitó a un lugar más íntimo. Heinrich sintió que el corazón le latía con fuerza, no por deseo, sino por la sorpresa y el descaro. Mientras tanto, en otro rincón del palacio, un médico revisaba a alguien con total seriedad. El diagnóstico fue claro y contundente. Está preñado. El Santo Padre, el Papa Otto I, esperaba un hijo. Este fue el impactante secreto del enigmático líder cetonista. Resulta que, según las escrituras, el primer hombre en dar a luz fue un tal Lía, lo que significa que sus descendientes pueden concebir y tener hijos, sin importar su género. Pero claro, el Papa sabía que un embarazo masculino no era algo común y que pasaba muy pocas veces.
De hecho, internamente, Otto sentía que podía morir de esta forma. A pesar de ser el segundo hijo de la poderosa familia Saxony y uno de los líderes religiosos más importantes, con una imagen misteriosa y elegante, no podía evitar la ola de rumores que lo rodeaban. «No quiero esto», se decía a sí mismo. «Solo quiero una vida simple y tranquila. ¿Por qué me pasó esto a mí?». Para entender cómo Otto llegó a esta situación, hay que retroceder unos años. En ese entonces, un joven Otto Saxony pasaba sus días encerrado, estudiando teología sin parar. Su hermano mayor, el duque Takmar Saxony, ya estaba harto. «Una semana», le gritaba. «¿Sabes hace cuántos días estás metido acá? ¡Una semana entera!». Otto, con una sonrisa relajada, simplemente decía que se había perdido entre los libros y que la teología era fascinante. Takmar, frustrado, casi se come el libro de rabia mientras le preguntaba si todavía era un Saxony y le reprochaba que perdiera el tiempo así en lugar de socializar. Pero a Otto no le gustaba socializar y se sentía incómodo en lugares con mucha gente. Su único deseo era entrar al seminario de teología y convertirse en sacerdote, como su difunto abuelo materno. Él solo quería vivir una vida tranquila en una iglesia. Takmar, al escucharlo, vio la oportunidad perfecta. Si Otto quería ser sacerdote, podría servir a los intereses de la familia. Alguien de la familia Saxony en el Vaticano podría vigilar al emperador. Así fue como Otto conoció al obispo Gregory, quien se convirtió en su mentor. Pasó el examen del seminario y fue seleccionado como sacerdote, sirviendo a su guía. Se sentía un poco avergonzado de su origen familiar, pero estaba cumpliendo su sueño. Hasta que llegó el día del anuncio para la elección del próximo papa. Todos estaban expectantes, y de repente la voz resonó. El próximo papa Elegido es Otto Saxony. Otto quedó en shock. ¿Qué? ¿Qué significa esto?, le preguntó a Takmar. Yo solo me postulé para ser obispo, nunca pedí este puesto. Takmar, con una sonrisa de victoria, le aclaró la situación. Claro que lo pedí yo. Cualquiera de la familia Saxony debería aspirar a la mejor posición. Me he estado preparando para esto desde que entraste al seminario. Ya hay suficientes obispos, y además, considerando todo lo que la familia Saxony patrocina al Vaticano, ellos nunca podrían desobedecernos. Y con una mirada fría le dijo: ahora sos el jefe del Vaticano, y vos solo tenés que ayudarme a tomar el control del país. Otto no podía creerlo. Con lágrimas en los ojos y una expresión de horror pensó: ¿qué demonio? ¿Por qué siempre me das problemas? Y mientras el Papa Otto I reflexionaba sobre su situación actual, los rumores seguían. «Lo viste hoy mirando al varón, ¿no? ¿A cuánta gente intenta seducir?», comentaba la gente. «Escuché que también era muy mujeriego. Hubo una fiesta en su villa, ¿sabías?». El nuevo Papa estaba arruinando el Vaticano para muchos. Mientras Otto escuchaba los chismes que lo rodeaban, no podía evitar pensar: ¿una fiesta? ¿Cuándo? La vida tranquila que anhelaba era ahora un lejano sueño. Otto no entendía de dónde salían tantos rumores. Él, que casi no había tocado a nadie, que había estado encerrado en el dormitorio la mayor parte del tiempo, ¿cómo iba a estar en fiestas prohibidas? Se sentía agotado. La reputación que buscaba, la de un sacerdote dedicado, se había esfumado por completo, reemplazada por la de un libertino. Fue entonces cuando el emperador Heinrich Carlos II lo saludó. Heinrich, el nuevo emperador, el hijo de Carlos, un hombre que se veía amable, gentil y lleno de confianza, para Otto era la antítesis de sí mismo. Él no es falso como yo, pensaba Otto, mientras el emperador lo invitaba a la celebración del día. Una parte de él le gritaba que tenía que derrotarlo, que era su rival, pero la otra solo suspiraba, deseando una vida tranquila. Más tarde, compartieron unas copas. Heinrich lo miró con una sonrisa sugestiva y le preguntó si había alguna razón especial para querer beber con él. Otto, nervioso, balbuceó que no era así, pero al intentar levantarse, se tambaleó. Heinrich lo atajó al instante, sus cuerpos peligrosamente cerca. Otto se encontró sonrojado, viéndolo brillar, tan apuesto. «Gracias», le dijo Otto, tratando de mantener la compostura. Heinrich notó lo frías que estaban sus manos, mientras que las del emperador eran cálidas y olían bien, algo que Otto no pudo evitar pensar. ¿Será que tenía pareja? En un gesto que dejó a Otto completamente descolocado, Heinrich le dio un beso en la mano.
un gesto cargado de significado que incluso Otto, con su nula experiencia, entendió como una invitación. Con una sonrisa que prometía más, Heinrich lo invitó al invernadero. Otto sintió que, por lógica, debía rechazarlo, pero no pudo. Una vez adentro, Heinrich se acercó peligrosamente, sus labios rozando el cuello de Otto, su aliento cálido provocando un escalofrío que Otto no pudo ignorar. Heinrich le preguntó con una voz que derretía el hielo si se estaba sintiendo bien. Otto, abrumado, no podía negar que, a pesar de la situación, había algo en ese momento que lo perturbaba y atraía a la vez. Otto se sintió mareado, la cabeza le daba vueltas, mientras Heinrich lo mantenía cerca, sus manos moviéndose con una familiaridad que a Otto lo hacía perder el control. De repente, Otto se encontró con la ropa desordenada y el torso expuesto, sorprendido por la velocidad con la que todo había escalado. Con un sobresalto, reaccionó, apartándose rápidamente. «Discúlpame, tengo que irme», dijo, intentando recomponerse. «Tengo que volver con mi hermano». Heinrich lo miró, visiblemente sorprendido por el repentino cambio de actitud. ¿De repente? Heinrich, desconcertado, intentó detenerlo, pero el Papa, con prisa, se alejó rápidamente. «Espera un momento», exclamó Heinrich, observando cómo se iba. Se quedó pensando. ¿Pero qué? ¿Así de la nada se va la gente después de un momento tan cercano? No entendía esa reacción. En vez de enojarse, sintió una rara sensación de inquietud, una mezcla de sorpresa y curiosidad por el impredecible Papa. Al día siguiente, Otto I estaba en su oficina, la cabeza entre las manos, atormentado por lo ocurrido. No podía creerlo. Había sido tan ruidoso y afuera, y para colmo, con un hombre, con el mismísimo emperador. Él era el Papa, el símbolo de la fe cetonista, y comportarse así, caer en la tentación por culpa del alcohol, era algo que no podía perdonarse. De repente, un sacerdote interrumpió sus pensamientos, preguntándole cómo se sentía. Otto I, todavía algo oído, se quejó de que le dolía el cuerpo. El sacerdote, preocupado, tuvo que llamarlo un par de veces para que reaccionara. Fue entonces cuando le informó de una visita inesperada. Su Majestad el Emperador llegó. El Papa sintió un escalofrío. No podía ser. Y ahí estaba Heinrich, impecable en sus ropas, acercándose con una sonrisa. Se disculpó por la visita repentina y le extendió un ramo de rosas rojas. ¿Las aceptas?, le preguntó. Otto I las tomó, agradecido, y Heinrich añadió que venían del invernadero imperial. Al escuchar eso, el Papa recordó de golpe la intensa noche anterior. Heinrich lo miró con picardía. «La noche pasada fue encantadora, ¿te acordás?», le dijo. El emperador sabía que tenía facilidad para las palabras y que su atractivo ayudaba, pero también entendía el poder de los gestos y los regalos. Otto I, un poco avergonzado, confirmó que sí se acordaba. Heinrich, aliviado, le confesó que se había preocupado cuando salió corriendo el día anterior. Le alegraba que no lo hubiera tomado como un error de borracho ni que fingiera no recordar nada. Luego, con una sonrisa más íntima, le propuso: «Quiero abrazarte de nuevo, su santidad». Otto I lo miró sin saber qué decir. «¿Vos querés?», logró articular. Heinrich, viendo su duda, insistió: «¿Me lo permitís?». Ante el silencio del Papa, el emperador cambió de táctica, o quizás lo que realmente buscaba. «¿Puedo ir al Palacio Imperial?», preguntó. A Heinrich le brillaron los ojos ante la idea. «¿Así que querés venir al palacio? ¿Querés que vayamos ahora mismo?», dijo, con una emoción apenas contenida. Era claro que para el emperador esto apenas estaba comenzando. Otto I, viendo la insistencia del emperador, se retractó un poco, diciendo que no iría ahora mismo, pero que prometía visitarlo pronto. El emperador, que no perdía oportunidad, le preguntó de inmediato cuándo sería. El Papa dudó. No podía dar una respuesta definitiva. Heinrich, con su encanto habitual, le tomó la mano para besarla nuevamente, preguntándole si le costaba decidir. Finalmente, Otto I se decidió. «Pasado mañana, ¿te parece?». El emperador Heinrich no pudo ocultar su alegría. Para él, el Papa era más fácil de manipular de lo que pensaba. 3 días después, Otto I, cargado con una pila de Biblias y libros de teología, llegó al Palacio Imperial. Un ayudante, sorprendido, le preguntó por qué estaba allí.
Heinrich apareció en las escaleras sonriente y le recordó a Otto su promesa de enseñarle sobre teología. Así, el Papa se encontró en una sala de estudio dando una lección sobre la teoría de que Lea dio a luz a gemelos al principio. Por eso los gemelos son considerados auspiciosos. Heinrich, sentado al otro lado de la mesa, parecía escuchar con atención, pero su mirada era más perspicaz que académica. Mientras Otto I seguía con su explicación, Heinrich, en su cabeza, no pensaba en gemelos ni políticas de fertilidad. Su interés era otro. ¿Cuál es el secreto de la familia Saxony? Tengo curiosidad por la vida privada del Papa, se preguntaba. De repente, interrumpió la clase para señalar algo. «Santidad, tenés los botones mal abrochados», le dijo. Otto I, molesto, le reprochó que no se concentraba en la lección y que se fijaba en cosas inútiles como su ropa. Heinrich se disculpó, pero luego, con una sonrisa pícara, le advirtió que si andaba así, los cortesanos se darían cuenta. Recién ahí, Otto I se dio cuenta de su descuido. La vergüenza lo golpeó con fuerza. Otto I tropezó hacia atrás, golpeándose contra una mesa, su rosario cayendo y terminando en su boca. Se lo sacó visiblemente alterado, con la respiración entrecortada y los ojos llorosos. Horas más tarde, el Papa Otto I estaba en su cama, agitado, con el rostro ruborizado y empapado en sudor. «¿Por qué no puedo decir que no?», se lamentaba en voz baja. Parecía que cada vez que el emperador le pedía algo, su voluntad se desvanecía. En la misma habitación, Heinrich estaba a su lado, también en la cama, leyendo un libro con el torso desnudo. Pensaba, ¿cuántas veces lo hicimos? ¿Ya? Para él, ese comportamiento era normal para alguien de 20 años. A pesar de todo, no podía negar que el emperador tenía un conocimiento teológico profundo para su edad y siempre era muy educado. Para él, ese comportamiento era normal para alguien de 20 años. A pesar de todo, no podía negar que el emperador tenía un conocimiento teológico profundo para su edad y siempre era muy educado. Otto empieza a sentir algo por Heinrich y se da cuenta de que es la primera vez que alguien se interesa genuinamente en él. Heinrich, por su lado, lo invita a ver los libros prohibidos del Palacio Imperial, pero Otto no puede evitar sentirse somnoliento y sin apetito. Para colmo, empieza a tener malestares estomacales, lo que lo hace preguntarse si es normal sentirse así cuando uno tiene relaciones sexuales seguido. Incapaz de consultar a su hermano sobre el tema, Otto decide ir a buscar a alguien más y, en un acto de desesperación, irrumpe en la habitación del arzobispo Gregory, quien, al verlo, se sorprende por su estado actual y le pregunta directamente si está en una relación con su majestad. Otto, sorprendido, lo empuja, haciéndolo caer al suelo. Gregory, en el suelo, no puede creer lo que oye. ¿Cómo, en sus últimos años, tiene que lidiar con esto? El Papa siendo la amante del emperador. Se supone que debería estar retirado, descansando. Otto, desesperado, le ruega ayuda. Gregory es la única persona a la que puede acudir. Pero el arzobispo le advierte, con Takmar al tanto, Otto estaría acabado. Otto se debate entre morir por una enfermedad o a manos de su hermano, y entonces Gregory suelta la bomba. La única enfermedad que se le ocurre al arzobispo, una ETS. Gregory, ahora más tranquilo, intenta analizar la situación y la conclusión a la que llega es impactante. Otto está embarazado. El arzobispo no puede creerlo. El último embarazo masculino registrado fue hace más de 50 años. ¿Es una bendición o una maldición? Y el padre, su majestad, el emperador. Gregory le pregunta si está seguro de que no hay otro hombre involucrado, pero Otto lo niega rotundamente. Admite que esta es su primera relación. El arzobispo reflexiona sobre lo complicado que es todo, especialmente por tratarse del emperador, enfrentado a la familia Seton. Otto se preocupa. ¿Qué pensaría el emperador si supiera que está esperando un hijo suyo? ¿Vería sangre de una familia hostil o a su preciado hijo? Al final, decide que no puede decírselo. Son el emperador y el papa, sus familias, su estatus, su autoridad, todo lo separa. Otto I, absorto en sus pensamientos, reafirmó su decisión de mantener su embarazo en secreto, mientras el arzobispo Gregory lo observaba con creciente preocupación. Era evidente que Otto andaba raro, como si lo hubieran golpeado, y se le veía agotado. Pero Gregory, atado por sus deberes en la jurisdicción de Saxony, no podía dejar su puesto. Así que, con un suspiro, le pidió a alguien de confianza que fuera a ver a Otto en su lugar.
Mientras tanto, en el Palacio Imperial, el emperador Heinrich se levantaba de la cama. Un sirviente notó su mal humor y le recordó que hoy tenía programada una visita a la sala del Papa. En la sala del Papa, Auto-I recibió una visita inesperada, el barón de Suabia, Roy. El barón explicó que solo quería pasar a verlo, disculpándose por la informalidad. Auto-I, restándole importancia, le dijo que no le gustaba la solemnidad y que ni él mismo se acostumbraba a su título. Roy comentó lo repentino que fue su ascenso y con un dejo de nostalgia recordó su amistad de la infancia, cuando Auto-I era un llorón y eran inseparables. Lamentó que ahora apenas pudieran verse. Auto-I respondió que si el barón no iba a visitarlo, era imposible que se encontraran, ya que él no asistía a eventos sociales. Con curiosidad, Roy le preguntó cómo estaba. Auto-I, forzando una sonrisa para ocultar el peso de su secreto, le dijo que estaba bien, aunque muy ocupado desde que se convirtió en papa. Roy se interesó por su salud y mencionó que Takmar, el hermano de Auto-I, también estaba preocupado, diciendo que había estado muy ocupado para cuidarlo. Auto-I le aseguró, con un gesto de desdén, que ya no era un niño y que no había de qué preocuparse. Roy insistió, diciendo que Takmar se preocupaba porque creía que, con su personalidad bien portada y honesta, se metería en problemas. Por dentro, Auto-I pensó, «Honesto mis polainas». Los recuerdos de su intimidad con el emperador lo golpearon y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Se sentía como si hubiera cometido un error imperdonable. «Hermano, la embarré», se dijo a sí mismo con angustia al recordar sus encuentros. Pero la situación se tensó aún más cuando, de repente, apareció el emperador Heinrich. Auto-I se quedó helado, completamente sorprendido. Heinrich saludó al barón de Suabia, expresando su asombro por encontrarlo allí. Internamente, el emperador estaba furioso. Se había ilusionado con ver a Auto-I a solas, pero ¿quién era este tercero en discordia que se había colado? El barón de Suabia, Roy, era un personaje muy conocido en los círculos sociales, un pariente de la adinerada familia Saxony, con muchas conexiones, pero también era famoso por sus muchas conquistas, tanto con hombres como con mujeres, un verdadero bon vivant que organizaba reuniones algo subidas de tono en la alta sociedad. Heinrich, con una expresión astuta, observó la escena. Heinrich, sin perder la compostura, cuestionó a Roy sobre la cercanía que tenía con el Papa, sorprendido de que se reunieran en privado. Roy, con una sonrisa despreocupada, le explicó que él y Otto crecieron juntos, y de paso se disculpó por usar su nombre de pila en lugar del título. A Heinrich, sin embargo, eso no le hizo gracia. Su mirada se oscureció al escuchar el nombre Otto con tanta familiaridad. «¿Así que son muy cercanos?», preguntó el emperador, con una inocencia forzada. «¿Amigos de la infancia?». La pregunta puso a Otto un poco incómodo, mientras pensaba si Heinrich sospechaba que Roy había sido algo más. Heinrich siguió pinchando, señalando que la visita matutina de Roy demostraba una fe muy profunda. Roy, intentando desviar el tema, le devolvió el comentario, notando que el propio emperador también había llegado temprano. Heinrich, con una sonrisa, aclaró que no venía solo a rezar. «El Santo Padre me está dando lecciones personales de teología», soltó, dejando a Roy sorprendido y confirmando los rumores de que Otto visitaba el castillo. El emperador, con una actitud que rozaba lo provocador, añadió que esas lecciones también le ayudaban a controlar los corazones de la gente, y que por eso Otto iba a su oficina privada donde pasaban tiempo juntos. Ante estas revelaciones, el cuerpo de Otto empezó a temblar visiblemente. Fue demasiado. De repente, el Papa se desplomó en el suelo, dejando a Heinrich y a Roy en shock. «¡Su santidad!», exclamó Heinrich, corriendo a socorrerlo y pidiendo a gritos que llamaran a un médico. Poco después, el médico lo examinó y, para sorpresa de todos, declaró que Otto solo se había quedado dormido sano y salvo. Heinrich no podía entender cómo una persona sana podía desmayarse así. «Algo no está bien», insistió. El médico, dudando un momento, finalmente soltó la bomba. «Su santidad, parece estar embarazado». La palabra embarazado golpeó a Heinrich como un rayo. Su mente empezó a dar vueltas, negándose a creerlo. «¡Embarazado! ¡Qué tontería!», gritó. Pero una voz en su cabeza, o quizás un recordatorio de las escrituras setonistas, le explicó que si un hombre era bendecido por el señor Seton, podía quedar embarazado. Era un milagro. A pesar de eso, Heinrich seguía aturdido.
Dentro de su cabeza, el emperador se enfrascó en una discusión furiosa con la idea de la situación. ¿No usaste protección, bestia salvaje?, se reprochó. Y otra parte de sí mismo, más primigenia y desatada, le respondía con una sinceridad brutal. Su rostro y su cuerpo. ¿Cómo podría resistirme? La pasión fue tan fuerte que no pude pensar en nada más. Solo quería estar con él. ¿Y qué? Heinrich volvió a la realidad con un golpe de la verdad, una verdad que lo carcomía por dentro. De todos modos, no soy el único que se acostó con su santidad. Sus celos y su inseguridad se revelaban en un instante. El doctor, eufórico, le confirma a Heinrich que el Papa Otto I está, sin la menor duda, embarazado. Incluso menciona un antiguo caso de un hombre en las fronteras que también gestó y se asombra de sentir 2 pulsos, tal como en cualquier embarazo femenino. La noticia, que ya era un shock, se vuelve más real, provocando una reacción violenta en el emperador. Heinrich abofetea al doctor, exigiéndole que mantenga el secreto de esto, a toda costa. Pero la furia de Heinrich esconde una profunda inseguridad. Mientras mira a Otto I, que duerme ajeno a todo, los celos lo carcomen. Se convence de que no fue el único en haber estado con el Papa, que antes de él hubo otros hombres, y quizás muchos. La sombra de Roy, el amigo de la infancia, se cierne sobre sus pensamientos. ¿Y si el padre era él? La duda lo atormenta, aunque en su fuero interno se aferra a la posibilidad de que el hijo sea suyo. En un raro momento de ternura, le acaricia el rostro a Otto I, con una mezcla de afecto y dolor. Lejos de ahí, el duque Takmar, el astuto hermano de Otto, recibe la noticia del desmayo del Papa. Su subordinado, con una sonrisa forzada, minimiza el incidente, atribuyéndolo al exceso de trabajo y a un simple mareo. Incluso le cuenta que el propio emperador Heinrich fue quien llamó al médico del palacio. Takmar, que no es tonto, sospecha que hay algo más, pero no deja de pensar en la figura del joven emperador. Su subordinado, con admiración, describe a Heinrich como un líder capaz, inteligente y con gran habilidad para tratar con la nobleza y la iglesia. Takmar, intrigado, pregunta si Heinrich busca establecer una amistad con Otto. El subordinado, con una picardía apenas disimulada, repite la palabra amistad y deja entrever la verdadera naturaleza de la relación, evocando una escena donde Heinrich abraza íntimamente al Papa. El duque, entendiendo la indirecta, no pierde el tiempo en moralidades. Para él, esta cercanía del emperador con su hermano es una oportunidad de oro para estrechar los lazos entre el palacio y la iglesia, un beneficio político que no puede desaprovechar. Mientras tanto, en su habitación, Otto I sufre las consecuencias físicas de su embarazo. El cansancio es tal que se queda dormido sentado en el suelo, aferrándose a una almohada. Al despertar, se siente estúpido y débil, sin poder comprender completamente lo que le está pasando a su cuerpo, la carga que lo consume. Otto I se despierta, desorientado, en una cama que no es la suya. ¿Su Majestad?, pregunta. Mientras la figura sonriente de Heinrich le explica que está en su habitación, el emperador se muestra preocupado por su salud, atribuyendo su desmayo a un simple exceso de trabajo, aunque Otto I sabe que la verdad de lo que le pasa es mucho más compleja. Se siente expuesto, avergonzado por su vulnerabilidad. Heinrich le ofrece una fruta, invitándolo a comer con una dulzura inesperada. Otto I obedece y come pensativo, sintiéndose incómodos por, según él, quitarle el tiempo al emperador. Heinrich, sin embargo, insiste en que no es molestia y se ofrece a ayudarlo con cualquier cosa de su trabajo como papa. A Otto I le sorprende esa amabilidad y mientras lo mira pensativo, un rubor le sube a las mejillas. Es tan dulce, piensa, notando también el buen aroma de la habitación de Heinrich. Por un momento, una extraña calidez lo envuelve, pero la cruda realidad lo golpea de nuevo. El médico, el archiatero, había diagnosticado mareos y exceso de trabajo. Otto I se da cuenta de que el médico no mencionó la verdad sobre su embarazo. ¿Fue por ignorancia o una omisión deliberada? La confusión lo aturde, pero rápidamente se regaña. Otto Saxony, no es momento de soñar despierto, se dice a sí mismo intentando sacudir la apatía. Justo en ese momento, un ruido fuerte lo sobresalta. Takmar, su hermano, entra sin tocar, como siempre. Otto I, todavía en shock, le pide que al menos golpee la puerta, pero Takmar lo ignora, con su mirada fría y penetrante. ¿Es cierto que el emperador estuvo en la sala del Papa hoy?, pregunta, y luego, con un
tono más serio, ¿y que vos estuviste en el palacio enseñándole teología? La ansiedad de Auto I se dispara y cierra una puerta o ventana casi queriendo ocultarse de la mirada de su hermano. Dagmar, desde chico, había sido consumido por la ambición. Una vieja historia, contada con marionetas, narraba la rivalidad entre su familia, los Saxony, y la familia Carlos, los emperadores. Ambas dinastías habían unido fuerzas para pacificar el continente, y con el apoyo del Papa habían fundado el Santo Imperio Camelot. Pero la paz no duró. La ambición por el trono los enfrentó, y lo peor, el duque de cada familia se enamoró del mismo Papa, transformando la lucha de poder en una guerra de amor no correspondido. Aunque los Carlos se quedaron con el trono, los Saxony lograron unirse al Papa en matrimonio, manteniendo una rivalidad de amor y poder que persiste hasta hoy. Incluso de niño, Dagmar despreciaba esa historia. Para él, que su familia solo se quedara con el amor del Papa era inútil. «Este mundo se hace con fuerza y poder», exclamaba, enumerando el estatus, la reputación, el poder y el dinero como las únicas cosas que importaban. Desde entonces, su objetivo fue claro: conseguirlo todo. Y desde que era un niño, el duque Dagmar Saxony, con una ferocidad inquebrantable, ya soñaba con aplastar a la familia Carlos, los emperadores, para siempre. El Papa Auto I, por su parte, revivía el reciente interrogatorio de su hermano. Dagmar le había preguntado por su relación con el emperador, queriendo saber si de verdad le estaba enseñando teología. Auto I sintió un nudo en el estómago. Un sudor frío le recorrió la frente. La verdad era que no tenía motivos para negarse a la petición del emperador, siendo él el Papa y el otro el monarca. Además, ¿quién más calificado que él para esas lecciones? Dagmar, con una sonrisa astuta, observó a su hermano. «Sos tan tímido, Auto. Es la primera vez que te veo tan entusiasmado con algo», comentó. El Papa se aclaró la garganta, intentando sonar digno. Aunque había llegado al papado casi sin darse cuenta, se tomaba en serio sus responsabilidades, incluso cuando se trataba de transmitir las enseñanzas del sextonismo al emperador de una manera muy personal y dedicada, si es que entendían a lo que se refería. Auto I intentaba convencerse de que Heinrich, aunque joven, era elegante y maduro, y le resultaba tierno verlo tan atento a sus consejos, casi como un hermano menor. Aunque, pensándolo bien, él era mucho mayor. Sin embargo, una parte de él se preguntaba si realmente era necesario que las dos familias se odiaran tanto. Pero Dagmar no perdía el hilo. Le dijo a Auto I que el emperador quería dedicar más tiempo a las políticas religiosas. «Si nos ponemos de acuerdo y cooperamos», sugirió Dagmar, «esta vez podemos establecer una buena relación con él». Auto I se animó con la idea. «¡Claro!», exclamó, con una sonrisa genuina. «Entonces deberíamos invitarlo oficialmente a nuestra mansión». Dagmar lo miró con sorpresa. «¿A nuestra casa?», preguntó. «¿Y por qué no?», respondió Auto. «Ahora que decidimos vivir en armonía, deberíamos correr el rumor de que el emperador visita a los Saxony. Así sentaremos un ejemplo para los nobles». Dagmar por un momento se quedó pensativo, con un leve rubor. El emperador en su propia casa era una perspectiva interesante. Sin embargo, su expresión se endureció. «Hablando de rumores», dijo, «acabo de recordar. Últimamente, los escándalos del Papa andan por todos lados, ¿no? Cosas como que armas fiestas promiscuas con nobles». Auto I se sintió incómodo. «Lo de las orgías ya es un poco mucho», se rió nerviosamente. Dagmar, con una mano alzada, lo interrumpió. «Son solo cultos que buscan desprestigiar tu autoridad. No les prestes atención. Solo pueden inventar tonterías como esa. O que el Papa y el emperador son amantes». Dagmar, con una sonrisa astuta, dijo, «Eso es realmente un montón de tonterías. Estás escondiendo un niño en nuestra casa». La mención del niño oculto golpeó a Auto I como un puñal. Su risa se cortó y de repente una tos violenta lo sacudió, expulsando un hilo de sangre de su boca. La imagen del hijo escondido lo dejó pálido, tembloroso. Dagmar, sin inmutarse, siguió riendo. «No es ni siquiera gracioso», dijo. Auto I, con una mirada confusa y el aliento entrecortado, le preguntó por qué se reía así. Días después, Auto I, caminando por los jardines del palacio junto a Heinrich, aprovechó para invitarlo. «Mi abuelo era un teólogo, y la familia coleccionó muchos tratados y registros históricos que no se pueden leer en la sala del Papa.
¿por qué no venís a verlos vos mismo? Después de todos los problemas que te causé, me gustaría aprovechar para compensarte. Heinrich, con una sonrisa, mostró interés. A mí, por supuesto, pero ¿el duque de Saxony?, preguntó, refiriéndose a Dagmar. Mi hermano ya lo aprobó, respondió Otto, y además dijo que quería verte después de escuchar que te estaba enseñando la teología de su linaje ancestral. Heinrich sonrió con entusiasmo. Ahora que lo decís así, acepto la invitación con gusto. Siempre quise conocer al duque de Saxony. Mientras Otto confirmaba que Dagmar se pondría feliz con la noticia, Heinrich aprovechó para preguntar si, de paso, podría visitar su habitación en la mansión. Otto, algo avergonzado y con un rubor en las mejillas, intentó excusarse diciendo que su cuarto era un desastre, demasiado simple para recibir a la realeza. Pero Heinrich, con una sonrisa pícara, respondió que prefería los lugares que se veían vividos y que su propia habitación le parecía demasiado fría y perfecta. Otto se quedó pensativo, preguntándose si una habitación limpia era tan mala, mientras Heinrich se le acercaba y le susurraba una propuesta más atrevida, insinuando que quería compartir un momento íntimo en su habitación la próxima vez. La sugerencia dejó a Otto completamente sonrojado. Él intentó cortar la tensión, diciendo que tenía muchas cosas que hacer y que se iba primero. Pero antes de que pudiera dar un paso, Heinrich lo detuvo y en un impulso le robó un beso. Con una mirada profunda, Heinrich le dijo que esperaba ansioso su visita. Mientras Heinrich se quedaba con el rostro enrojecido, Otto se alejaba sintiendo su corazón latir con fuerza. Se dijo a sí mismo que, al fin y al cabo, era un hombre y su cuerpo reaccionaba instintivamente. Decidido, pensó que la próxima vez tendría que controlarse mejor. Unos días después, Heinrich cumplió su palabra y visitó la mansión de la familia Saxony. Los tres, Heinrich, Otto y Dagmar, se sentaron a la mesa. Uf, ese beso robado nos dejó a todos sonrojados como Otto. Si Heinrich puede robar un momento, ustedes róbenle un clic al botón de suscribirse. Comenten qué manhua se robará el próximo episodio. ¡Nos vemos! Y seguimos con otra parte de la intensa historia de Otto el I, el arrogante. Otto se despierta en la habitación del emperador con una punzada de vergüenza y un secreto enorme que el médico ocultó. Está embarazado. Mientras Heinrich le ofrece cerezas con una sonrisa y Dagmar irrumpe con sarcasmo sobre su enseñanza de teología, ¿podrá Otto mantener su verdad oculta y descifrar las intenciones de ambos? No te despegues, que el drama y el misterio recién están por explotar. Arrancamos este nuevo chunk con el duque Dagmar Saxony, hermano de nuestro papa, Otto I. Vos ya lo conocés, un tipo astuto y calculador. Estaba en lo suyo, entre papeles y estrategias, cuando su subordinado llega con la noticia del día. El papa se desmayó. El subordinado, visiblemente nervioso, le aseguró que había sido solo un susto, que el archiatre imperial, llamado por el mismísimo emperador Heinrich, había diagnosticado mareos por exceso de trabajo. Pero Dagmar no parecía del todo convencido. Vos sabés cómo es él, siempre buscando la verdad detrás de las apariencias. Dejando de lado la supuesta debilidad de su hermano, la conversación viró hacia Heinrich. El subordinado no escatimó en elogios para el joven emperador, destacando su inteligencia, su potente poder ejecutivo y esa habilidad que tiene para tratar con la gente, ganándose el respeto de la iglesia y los nobles por igual. Dagmar, con su mente siempre un paso adelante, preguntó si Heinrich buscaba una amistad con Otto. El subordinado dudó un momento. Y es que, si lo pensás bien, esas lecciones de teología en la oficina privada del Papa y las veces que Heinrich lo había sostenido, definitivamente le daban una sensación particular a esa relación, ¿viste? Sin embargo, el subordinado rápidamente se recompuso y sugirió que era una excelente oportunidad para mejorar los lazos entre la realeza Carlos y el salón papal. Dagmar asintió con una sonrisa. Una buena sintonía entre el emperador y el papa, al fin y al cabo, no sería nada despreciable. Mientras tanto, la escena cambia y nos encontramos con Otto I despertando en una habitación de lujo, con una punzada de vergüenza que, te juro, se sentía a kilómetros. Me quedé dormido de pie. ¡Qué estúpido me veo!, pensó, aún medio adormilado. Al intentar ubicarse, se dio cuenta de que no estaba en su propia habitación. Justo en ese momento, Heinrich apareció sonriendo, ofreciéndole una cereza.
Con total naturalidad, el emperador le informó que estaba en su habitación y, con una voz suave, le preguntó por su estado, repitiendo la versión oficial del archiatra, que se había desmayado por el agotamiento de su trabajo. Auto 1, aunque aceptó el diagnóstico superficial, no pudo evitar que un recuerdo fugaz de la verdadera razón de su colapso cruzara por su mente. Con un ligero rubor y un suspiro, aseguró que estaba bien, lamentando haber mostrado su lado más vulnerable. Heinrich, en su rol de anfitrión preocupado, le acerca a Auto 1 una cereza con un gesto cariñoso, recordándole que, aunque vos estés muy ocupado, no debes descuidar tu salud y comer a tiempo. Auto 1, todavía abrumado por la situación, se la come, mientras el emperador le sonríe dulcemente y le ofrece su ayuda con cualquier cosa que necesites para tu trabajo en el Salón del Papa. Para Auto 1, la actitud de Heinrich es tan dulce que su corazón se acelera y no puede evitar notar que la habitación del emperador tiene un olor particularmente agradable. Pero de repente, un pensamiento lo saca de su ensoñación. ¿Cómo fue que el médico que lo revisó no diagnosticó su embarazo, diciendo solo que estaba mareado? La verdad, claro, es que estaba agotado por el embarazo, y se da cuenta de que el médico debió haber ocultado la verdad a propósito. Consciente de que no es momento para soñar despierto, Auto 1 intenta reenfocarse. Justo en ese momento, la puerta se abre de golpe y su hermano Takmar entra sin avisar, haciendo que Auto 1 salte del susto. Molesto, Auto le pide a Takmar que toque la puerta, pero Takmar lo ignora por completo. En lugar de disculparse, le pregunta con un tono cargado de sarcasmo si es cierto el rumor de que vos estuviste enseñando teología en el palacio del emperador. Sin esperar respuesta, Takmar se lanza a contar una historia. Empieza explicando cómo, hace mucho tiempo, el Papa y los setonistas unieron fuerzas para expulsar a los invasores, pacificando el continente y fundando el Santo Imperio Camelot. Pero una vez que la paz se estableció, las familias Saxony y Carlos, quienes habían luchado juntas, se enfrentaron por el trono. La cosa se puso más complicada cuando los dos grandes duques de cada casa se enamoraron del mismo papa, convirtiendo la disputa política en una especie de guerra de amor no correspondido. Al final, la familia Carlos se quedó con el trono, aunque el duque de Saxony sí logró casarse con el papa. La humillación de los Saxony por perder el trono fue profunda, y los Carlos, por su parte, se llenaron de celos por el amor del papa hacia el duque de Saxony. Así fue como esta rivalidad de poder y amor se heredó, perpetuando el conflicto entre las familias hasta el día de hoy. Takmar, ya de niño, escuchaba esta historia con un evidente resentimiento. Sentado en el regazo de su padre, mientras éste acunaba un muñeco del Papa, el pequeño Takmar se quejaba de que su familia siempre perdía. Su padre intentaba consolarlo, diciendo que al menos habían obtenido el amor del Papa, a lo que Takmar, con una convicción que definiría su vida, respondió que eso era inútil. Desde chico, Takmar ya tenía una mentalidad clara. Para él, el mundo se regía por la fuerza y el poder. Estatus, reputación, dinero, eran todas cosas que no estaba dispuesto a perder. Con una mirada cargada de resentimiento, juró que solo los ganadores serían recordados y que, sin importar el costo, aplastaría a la familia Carlos bajo sus pies. Ahora, de vuelta en el presente, Takmar no dudó en confrontar a su hermano. Le preguntó si era cierto que le estaba enseñando teología al emperador, una pregunta que en realidad buscaba confirmar qué tan íntima era su relación. Auto I, visiblemente incómodo, intentó justificarse, pensando que como papa no podía negarse a la petición de su majestad, y que además, ¿quién más estaba calificado para esa tarea? Takmar, con una sonrisa sutil, notó el inusual entusiasmo de su hermano. Auto I, tratando de sonar casual, se aclaró la garganta y aseguró que siempre tomaba sus responsabilidades en serio, incluso describiendo al emperador como alguien elegante, maduro y joven, a quien él trataba como a un hermano. Pero en su fuero interno, Auto I sentía una punzada. ¿Realmente debían odiarse tanto sus familias o era una cuestión más profunda de lo que él comprendía? Takmar, aprovechando la duda, le recordó el interés de Heinrich en la política religiosa, sugiriendo que una buena relación entre ellos sería beneficiosa. Y fue entonces cuando propuso algo que heló a Auto I: invitar oficialmente al emperador a la mansión Saxony, diciendo que así darían un ejemplo de cooperación a los nobles. Auto I se sonrojó, sintiendo la incomodidad de Heinrich en su hogar, pero la sugerencia de su hermano era demasiado tentadora para sus ideales de paz. Pero Takmar tenía otra carta bajo la manga.
Cambiando abruptamente de tema, trajo a colación los rumores que circulaban sobre el Papa, como las fiestas promiscuas con nobles. Auto 1, forzando una sonrisa nerviosa, admitió que lo de una orgía era un poco demasiado. Takmar, con una actitud despreocupada, le restó importancia, explicando que eran meros ataques de cultos para desprestigiar su autoridad, así que no debía preocuparse. Luego, con un tono más casual, añadió que esos grupos inventaban tonterías, como que el Papa y el Emperador eran amantes. Auto 1 tembló, intentando reírse, pero su risa sonó vacía. Y fue en ese instante cuando Takmar lanzó la bomba final, mencionando, como si fuera un chisme más, el rumor de que estaban escondiendo un niño en su casa. El efecto fue devastador. Auto 1 tosió sangre, la verdad oculta explotando de la manera más brutal. Después del tenso momento por el rumor del niño, Auto 1 intentaba disimular su incomodidad con una risa nervosa, aunque él mismo admitía que no había nada gracioso. Heinrich, con una sonrisa pícara, le preguntó por qué se reía así si no era divertido. Dejando a un lado el chismorreo, Auto 1 le mencionó a Heinrich la mansión de la familia Saxony, explicándole que su abuelo fue un teólogo que coleccionó un montón de tratados y textos históricos que no podían leerse en la sala del Papa. Con la excusa de recompensar a su majestad por las molestias causadas, Auto 1 lo invitó a visitarla para que viera todo por sí mismo. Heinrich, claramente entusiasmado, aceptó la invitación, especialmente cuando Auto 1 le dijo que su hermano Takmar también estaba interesado en conocerlo, ya que había oído hablar de su teología de ascendencia. El emperador confesó que siempre quiso conocer al duque de Saxony, admirando su liderazgo e innovación. Auto 1 sonrió, seguro de que a su hermano le encantaría escuchar eso. Luego de eso, Auto 1 le pidió a Heinrich que le indicara su disponibilidad para preparar todo, pero el emperador tenía otra petición en mente. ¿Podía visitar también la habitación de su santidad en la mansión Saxony? Auto 1, avergonzado, intentó negarse, diciendo que su habitación era desordenada y simple, que no podía dejar que visitara ese caos. Pero Heinrich insistió, diciendo que un poco de desorden le daba un toque más humano y acogedor. Incluso se atrevió a bromear con que su propia habitación era demasiado limpia y se sentía fría. Y para subir la apuesta, Heinrich se acercó al oído de Auto I y le susurró una propuesta atrevida. Entonces, la próxima vez, hagámoslo en mi habitación. La sugerencia fue demasiado para Auto I, que rápidamente buscó una excusa para marcharse, diciendo que tenía muchas cosas que hacer. Heinrich lo miró con un puchero, preguntándole si ya se iba, pero Auto I ya estaba dándose la vuelta para irse. Sin embargo, no llegó muy lejos. Heinrich lo detuvo bruscamente, agarrándolo del brazo, y sin darle tiempo a reaccionar, lo besó con una pasión inesperada. Los ojos de Auto I se abrieron de par en par, mientras Heinrich le decía con una sonrisa, «Ahora sí, espero tu visita». Con eso, el emperador se fue, dejando a un Auto I totalmente sonrojado y aturdido. Su corazón latía sin control, y una ola de confusión lo invadió. Se llevó una mano a los labios, luego cubrió su rostro con el libro que llevaba, intentando procesar lo que acababa de pasar. A pesar de todo, una parte de él no podía negar la reacción. Después de todo, también soy un hombre, pensó, sintiendo cómo su cuerpo reaccionaba de forma instintiva a la cercanía de Heinrich. Era una reacción innegable, un impulso que lo superaba, y aunque lo avergonzaba, el pensamiento de «la próxima vez» ya rondaba en su mente. Unos días más tarde, el emperador Heinrich, Auto I y Takmar se reunían en la imponente mansión de la familia Saxony. La reunión empezaba con un intercambio de cumplidos. Heinrich admiraba la antigüedad y elegancia del lugar, a lo que Auto I, con modestia, restaba importancia comparándolo con el palacio imperial. Pero el emperador rápidamente cambiaba el foco, mencionando los libros antiguos en el estudio, lo que hacía que Auto I se preguntara qué estaba pasando. Heinrich no tardaba en halagar la personalidad de Auto I, su carácter moral y sus estudios teológicos, atribuyéndolo a la excelente educación de la familia Saxony. Era un ambiente con una vibe particular, y Auto I lo percibía, pensando si todo esto tenía algún motivo oculto. Takmar, con su habitual astucia, se unía al juego, devolviendo los halagos a Heinrich. Preguntaba con un tono cargado de sarcasmo, ¿quién podría estudiar teología tan seriamente como para compararse con la perspicacia del emperador? Era una danza de palabras, un duelo de salamerías donde cada uno intentaba superarse.
Mientras Auto I intentaba disimular su incomodidad comiendo algo, observaba en silencio cómo Heinrich y Dagmar seguían con su intercambio. Parecían dos maestros de la diplomacia, uno armonioso y amable, el otro inocente y puro. Pero para Auto I, esa era la verdadera interacción social, la que se daba detrás de las sonrisas forzadas y los cumplidos huecos. Fue entonces cuando Dagmar decidió ir al grano, rompiendo la superficialidad del momento. Le preguntó a Heinrich si había estudiado teología específicamente por políticas religiosas, llevando la conversación a un terreno más serio y estratégico. Mientras la conversación tomaba un giro más estratégico, Heinrich, con una sonrisa astuta, mencionó que él también había recibido mucha ayuda de su santidad. En respuesta, Dagmar, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le aseguró al emperador que si alguna vez necesitaba algo, la familia Saxony siempre estaría dispuesta a ayudar. Heinrich aceptó la oferta con una risa, pero Dagmar no tardó en cambiar de tema, con una leve vergüenza aparente, confesando que la familia Saxony también buscaba la ayuda de la realeza para una propuesta importante. Heinrich, intrigado, le preguntó de qué propuesta se trataba, mientras Dagmar, con una calma calculada, empezó a explicarle que, para ayudar al Papa Auto, la familia Saxony venía asistiendo a la sala del Papa. Sin embargo, había un problema grave, un culto que estaba creciendo sin control dentro de la iglesia cetonista. Este culto, aunque decía ser una secta de los tedonianos, solo buscaba establecer un sistema de poder, prestando atención únicamente a las herejías. Se dedicaban a discriminar y usar violencia contra madres solteras y homosexuales, lo que era realmente preocupante. Para colmo, su poder crecía día a día y ya se había infiltrado entre los nobles, haciendo casi imposible una investigación a fondo. Fue entonces que Heinrich, con su mente aguda, captó la esencia del problema. Lo que Dagmar necesitaba era la autoridad pública para poder investigar a esos nobles. Dagmar, satisfecho con la rápida comprensión del emperador, no pudo evitar sonreír y alabarlo. Heinrich, por su parte, se sumió en sus pensamientos. Sí, si conseguía el apoyo del duque supremo del país, la administración del Estado se volvería mucho más fácil. Pero mientras su mente calculaba las ventajas políticas, su mirada se posó en Auto, quien seguía comiendo con un apetito inusual. La palabra embarazo resonó en su mente. Fue en ese momento que Dagmar, sin saber que había activado los engranajes más oscuros en la mente de Heinrich, continuó explicando que la investigación serviría para mirar a los nobles asociados con el cetonismo y más específicamente a los hombres que rodeaban a su santidad. Y fue entonces que Heinrich, con una sonrisa que ya no era de cálculo político, sino de una posesión enfermiza, pensó: así podré crear una lista corta para el padre del bebé. Con una risa disimulada y los ojos brillando con una luz peligrosa, imaginó atraparlos a todos, interrogarlos uno por uno y preguntarles cómo habían embarazado a su santidad. O mejor aún, hacerlos desaparecer discretamente. Sí, eso sonaba bien. Justo cuando los pensamientos de Heinrich se volvían más retorcidos, Dagmar interrumpió la tensión con una pregunta casual para Auto. «Su santidad, ¿ya terminaste?» Auto, sorprendido y con una pila de platos vacíos frente a él, balbuceó una excusa. El duque, con una sonrisa sutil, comentó que hoy tenía un apetito particularmente bueno porque normalmente era de los que comían poco, y una pregunta empezó a flotar en su mente. ¿Por qué estaba comiendo tanto? El papa se extrañaba de su propio apetito, que no pasaba desapercibido para Heinrich. Mientras lo observaba devorar su comida, el emperador recordó un incidente anterior con un tazón de cerezas, confirmando su sospecha más profunda. Auto I, en efecto, llevaba un bebé dentro. El papa, ajeno a la confirmación de su secreto, intentó disimular su voracidad comentando que, por su complexión delgada, no le hacía mal comer más. Pero la cena no era solo para comer. Con una sonrisa cargada de intención, Heinrich le ofreció una cucharada de su plato directamente en la boca. Auto I, visiblemente incómodo, aceptó, y la escena no pasó desapercibida para Dagmar, quien observaba la creciente intimidad de la pareja. El duque comentó con cierto asombro que se estaban acercando más de lo que había imaginado. Sin perder la calma, Heinrich explicó que sus frecuentes encuentros y la ausencia de hermanos propios habían hecho que Auto I se volviera como un hermano mayor para él.
Luego, con una astucia sutil, añadió que el Papa mismo le había prometido un recorrido por su habitación, algo que esperaba con ansias. Takmar, intentando retomar el control, sugirió que la visita a la mansión podría hacerse después de la cena, pero la tensión ya estaba instalada. Al finalizar la comida, el duque se despidió, dejando a su majestad bajo el cuidado de su santidad. Con la excusa de la visita, Auto 1 guió a Heinrich escaleras arriba, señalando que la mansión era grande, pero con pocos sirvientes y que rara vez se acercaban a su habitación, ya que no le gustaban los ruidos. Mientras caminaban, Heinrich se acercó sutilmente. Al llegar a la puerta, preguntó si esa era la habitación de Auto 1. Una vez que éste confirmó, el emperador deslizó discretamente una mano por su cintura. Auto 1 sintió un escalofrío. Antes de que pudiera reaccionar, Heinrich lo abrazó por detrás, susurrándole al oído que lucía bien con su atuendo de sacerdote, pero que la ropa de diario también le sentaba muy bien. Mientras olfateaba el cuello del Papa, la tensión se apoderó de Auto 1, quien se sintió atrapado. Sorprendido y ruborizado, intentó zafarse, preguntando a su majestad qué hacía. Heinrich, frotándose sugestivamente contra él, inquirió por qué no podían tener intimidad. Auto 1, desesperado por una excusa, respondió que su hermano Takmar todavía estaba en la mansión. La objeción no afectó a Heinrich, quien ya planeaba cómo llevarse a Auto 1 a su habitación. Heinrich no pierde el tiempo y, a pesar de las excusas de Auto 1, insiste en llevarlo a su habitación. El Papa, ya sonrojado y tratando de apartarlo, se siente aún más abrumado cuando el emperador se inclina y le susurra una propuesta bastante explícita. Mientras tanto, en otra parte, el duque Takmar reflexiona sobre la naturaleza del placer. Para él, la intimidad no es más que un acto de servicio con un fin más grande, una visión fría y calculadora que parece chocar con la inocencia de Auto 1, quien lentamente empieza a comprender la lógica retorcida detrás de las acciones de su hermano. De vuelta en la habitación, Heinrich se distrae un momento al ver a Auto 1 comiendo con un apetito que lo deja impresionado, dándose cuenta de nuevo de lo avanzado que está el embarazo. Pero la sorpresa le dura poco. Con una mirada decidida, se acerca otra vez a Auto 1, lo acorrala contra la cama y le pregunta si realmente está seguro de no querer ceder a sus deseos. En otro rincón de la mansión, Takmar empieza a impacientarse. Se da cuenta de que ni Auto 1 ni el emperador están por ningún lado, y después de buscarlos un rato, empieza a sospechar lo obvio. Es muy probable que ambos estén en la habitación del Papa. La escena cambia, y ahora vemos a Auto I y Heinrich en la habitación del emperador, que está revuelta con libros y papeles desparramados por el suelo. Auto I, avergonzado y en la cama, pregunta por el baño, mientras Heinrich, ya sin ropa, busca una toalla para limpiarse. Heinrich mira alrededor de su propia habitación con una pizca de sorpresa, pensando que es mucho más modesta de lo que él mismo imaginaba, sin los tesoros que creía que una habitación imperial debería tener. En vez de eso, solo hay una montaña de cosas acumuladas y muchísimos libros. La habitación de Auto I, lejos de ser el lujoso espacio que el emperador esperaba, es un verdadero caos. Montañas de libros de teología, historia y geografía se acumulan por doquier, demostrando lo bien informado que es su santidad. Heinrich sonríe mientras observa el desorden que lo rodea, con Auto I recostado a su lado. El Papa se queja de que la habitación está tan desorganizada que hasta se ha tropezado con un libro alguna vez. Al escuchar esto, el emperador no puede evitar pensar que ese pequeño detalle solo lo hace ver más tierno. De pronto, la atmósfera íntima se vuelve más tensa. Heinrich se inclina sobre Auto I, acorralándolo, y el Papa se sonroja visiblemente, sintiendo cómo la cercanía del emperador aumenta. La tensión sexual en el ambiente es palpable y el corazón de Auto I late con fuerza mientras la situación escala. Golpe en la puerta rompe la intimidad. Auto I reconoce de inmediato a su hermano, el duque Takmar, y ambos entran en pánico. Aún desnudos y con el corazón en la boca, se dan cuenta de que Takmar solo golpeó, no entró, así que tienen unos segundos para vestirse a toda velocidad. Takmar entra en la habitación con una sonrisa enigmática. Le pregunta si realmente estaba en su habitación, y el Papa, intentando mantener la calma, le miente diciendo que había ido primero para arreglar un poco el desorden. Pero Takmar sigue preguntando por el emperador.
Nervioso, Otto I balbucea una excusa, diciendo que a Heinrich le dio un fuerte dolor de estómago y tuvo que ir al baño. Dagmar se ofrece a llamar a un médico, pero el Papa lo niega con desesperación, asegurando que no es nada grave y que el emperador saldrá en cualquier momento. Para desviar la conversación, Otto I sugiere que hay muchos libros interesantes que podría mostrarle a Heinrich cuando salga. Mientras observa a su hermano, Dagmar reflexiona. El emperador Heinrich no le parece un mal tipo, de hecho lo ve como un colaborador con potencial. Se da cuenta de que Heinrich y Otto I tienen una complicidad que va más allá de la amistad, y sabe que su ingenuo hermano no se dará cuenta de que el emperador es como un zorro astuto, perfecto para sus propios planes. Dagmar, con su mente calculadora, observaba cómo Otto se dejaba llevar fácilmente por la personalidad de los demás, sobre todo por figuras carismáticas como el emperador. Su hermano siempre había sido de oído delgado, un alma poco social y solitaria, lo que, a su modo de ver, lo hacía susceptible. Acercándose, Dagmar le preguntó a Otto si el peso de ser papa le resultaba difícil. Otto intentó restarle importancia, atribuyendo su reciente desmayo a una falta de cuidado personal, aunque en su interior la verdad era que estaba embarazada. Pero Dagmar, con su mirada penetrante, no se refería solo al trabajo. Él recordaba haber forzado a Otto a aceptar ese puesto y cómo una vida lejos del papado le habría permitido socializar y hacer amigos con más libertad. Sin embargo, Otto negó ser muy social. A eso, Dagmar replicó que, quizás, podría haber hecho amigos como el emperador. Esa mención hizo que Otto reaccionara con un pequeño sobresalto. Dagmar siguió, señalando que vos eras muy cercano al emperador, casi como amigos, y que si no fueras papa, sino un aristócrata común, esa cercanía podría haber sido incluso mayor. Otto se apresuró a decir que seguían siendo lo suficientemente cercanos, aunque por dentro no podía negar que Dagmar tenía razón. Dagmar le dijo a Otto que, si de verdad le gustaba el emperador, no debía preocuparse por su familia ni por su posición. Le acarició la cabeza, instándolo a hacer lo que quisiera y prometiendo ayudarlo en todo lo posible. Confesó que por su propia ambición le había puesto una pesada carga, pero que estaba dispuesto a liberarlo para que viviera una vida digna como segundo hijo. Pero Otto no era tan ingenuo como Dagmar creía. Con una pequeña sonrisa en los labios, le dijo que sonaba tan débil como su hermano. Recordó las veces que Dagmar lo regañaba y le decía que se casara con una princesa, mientras el segundo amo de la otra casa se hacía ministro, dejando claro que las ambiciones de Dagmar siempre fueron otras. Otto continuó, afirmando que no odiaba ni menospreciaba la posición de papa tanto como Dagmar creía. Dijo que, sentado en el trono papal, por fin podía ver el mundo más allá de los libros y observar a su hermano trabajando. Agregó, con una sonrisa más marcada, que eso no era suficiente comparado con lo que hacía su hermano, y que él quería jugar el papel que tenía ahora para ayudar a la familia. Dagmar, visiblemente desconcertado, le preguntó qué tipo de ayuda. Otto, con una sonrisa pícara, le acarició el rostro y le dijo que, simplemente, no era suficiente. Este chico lindo. Esa pícara sonrisa de Otto y la forma en que puso a Dagmar en su lugar parecían haber encendido algo en Heinrich, porque al poco tiempo los encontramos a los dos en una situación mucho más íntima. Sin embargo, su momento fue bruscamente interrumpido. Cuando Dagmar ya se había ido, Heinrich, molesto por cómo Otto se veía en ese momento, lo regañó por no abotonarse el cuello frente a las visitas, mientras él mismo se vestía con evidente fastidio. La tensión era palpable. Un tiempo después, en las concurridas calles de la ciudad o quizá en los alrededores de la mansión Saxony, el emperador Heinrich se paseaba con una confianza que preocupaba a sus allegados. Su asistente, visiblemente inquieto, le reprochó su actitud, recordándole los peligros y los rumores que circundaban la mansión Saxony. Pero Heinrich, con una sonrisa de suficiencia, desestimó sus preocupaciones, convencido de que todo estaba bajo control. El asistente, sin embargo, insistió en el peligro que representaba el duque de Saxony, un hombre conocido por su insaciable sed de poder y dinero. ¿Cómo podía Heinrich pasearse tan a la ligera? Pero el emperador, con una calma sorprendente, le reveló un giro inesperado. Dagmar ya no era su enemigo. Habían decidido cooperar en la investigación de la herejía, un plan que Heinrich estaba seguro le sería de gran ayuda. El asistente no podía creerlo. ¿Cómo podía el duque de Saxony, que había calumniado a su propia familia, cambiar de actitud de la noche a la mañana?
Le parecía imposible que un hombre que usaba a su propio hermano, el Papa, como una herramienta, pudiera ser de confianza. Pero mientras Heinrich insistía en que Takmar no era tan malo como pensaba, el asistente, aunque escéptico, recordó la historia de los hermanos Saxony. Su hermandad no siempre fue cruel, de hecho, alguna vez fue buena, sugiriendo una complejidad en Takmar que quizá nadie comprendía del todo. Pero la gran pregunta, una cuestión que flotaba en el aire de los secretos palaciegos, era si Takmar sabía que el Papa estaba embarazado. O peor aún, ¿el mismo Papa no lo sospechaba? Para Heinrich, la segunda opción era imposible de concebir, sobre todo al recordar el apetito voraz de Auto I. De hecho, mientras viajaba en su carruaje, ya estaba pensando qué le gustaría ofrecerle la próxima vez que se vieran. Quizá alguna fruta, comida imperial o incluso algo de la calle. Y fue precisamente la idea de la comida callejera lo que lo transportó a un recuerdo lejano. Mucho antes de ser emperador, cuando solo era un príncipe, Heinrich se sentía ahogado por la vida en el palacio. Un día, para escapar de la rutina, se escabulló con su leal asistente, aventurándose por las calles que no visitaba desde niño. El mundo exterior lo deslumbró con sus sonidos y olores, especialmente el de un pan recién horneado. Fascinado, quiso comprar uno, pero cuando el panadero le preguntó cuál quería, el joven príncipe, ajeno a las transacciones cotidianas, se puso nervioso y retrocedió, avergonzado, diciendo que solo estaba mirando. Fue entonces cuando Heinrich notó a un sacerdote con un rostro apesadumbrado que, al igual que él, miraba el pan recién horneado con un anhelo evidente. Al comentárselo a su asistente, Heinrich se preguntó si el hombre no tendría dinero para comprarlo, algo que le parecía extraño, considerando todas las donaciones que recibía la iglesia. El príncipe vio cómo el sacerdote se alejaba con un suspiro de resignación y, sin dudarlo, lo alcanzó para ofrecerle un pan. «Esto es para vos», le dijo con una sonrisa. «Aunque podría ser un malentendido, no deberías rezar con el estómago vacío». El sacerdote, sorprendido y abrumado por la inesperada generosidad, lo miró con ojos brillantes. «Muchas gracias, señor», exclamó, prometiendo que, al regresar a la iglesia, rezaría por él. Heinrich sonrió, un poco sorprendido de que le dijeran señor, y divirtiéndose con la idea de que alguien rezara sin cobrar, pero a la vez se sintió bien por haber hecho algo bueno. El joven sacerdote, Auto, con la capucha cubriendo su cabeza, le preguntó al príncipe Heinrich, que se había escapado del palacio, si tenía algo por lo que rezara. Heinrich dudó un momento y con una sonrisa un poco nerviosa le confesó que, siendo hijo único y con una familia pequeña, su mayor deseo era que su futura esposa pudiera tener muchísimos hijos para que los suyos tuvieran muchos hermanos y hermanas. El joven Auto lo miró conmovido y con una dulce determinación le prometió que rezaría con todo su esfuerzo, asegurándole que Seinon, el dios del amor y la fertilidad, bendeciría a ese noble con una gran descendencia. Heinrich, encantado con la promesa, iba a preguntarle a qué iglesia pertenecía cuando de repente su asistente apareció con cara de pocos amigos, buscándolo y diciéndole que ya era hora de volver. El príncipe, un poco a regañadientes, se despidió rápidamente del sacerdote. Mientras se alejaban, el asistente le preguntó a Heinrich si le había comprado pan al sacerdote. Él, con un tono despreocupado, respondió que simplemente había hecho una obra de caridad con un sacerdote pobre. En tanto, Auto se quedó solo, con el pan que le había dado Heinrich en la mano, un poco triste por no haberle preguntado su nombre para poder rezar por él como había prometido. ¡Madre mía, qué giro! El pobre Papa Auto I ni sabía lo que era un beso. Pero ustedes, que no se les escape ni una notificación con la campanita. Suscríbanse ya para no perderse nada y comenten qué manhua quieren que destripemos después. ¡Nos vemos!